Todo momento es un buen momento para tomarte un café con Lía. Hola, hola, hola. Ya todos saben de mis holas. Cuando digo muchos es porque estoy entusiasmada. Un hola no vale para Lía. Y sobre todo hoy, que la verdad es que estoy muy contenta. Estoy contenta. Hoy estoy acompañada con uno de mis angelitos. Alguien con quien tomar un café no es un privilegio, tomar un café es un regalo de Dios. Y hoy, bienvenida, mi querida Raquel Robleda. Bienvenida. Hola. A Café con Lía. Hola, hola, como dice Lía. Hola Lía, ¿cómo estás? Hola a todos. La verdad que muy contenta de verte y de poder hablar contigo aquí en este espacio. Me encanta. A mí también, porque mira, nos quedamos de repente, di que el celular de a poquito y creemos hasta que escuchamos la voz aunque nos chateemos. Entonces no es igual. Y sobre todo que nos acostumbramos en estos momentos a hablar sin abrir la boca, ¿verdad? Sí, sabes que a veces mandas mensajes por chat y luego te quedas pensando en que no terminaste la conversación, no contestaste todo lo que tenías que haber contestado o todo lo que querías responder, y te sientes como que tienes que volver a la persona, porque definitivamente que el chat pienso yo que es para hacer algo rápido, instantáneo, para quedar con alguien o para decir dónde me voy a encontrar con esa persona. Pero hemos adoptado la modalidad de utilizar el chat para compartir, y eso no es compartir con la gente, eso no es compartir con la gente que quieres, con las personas a las que le tienes cariño. Entonces te quedas como pensando todo lo que habría querido decir, pero no lo dije por falta de tiempo. Entonces estamos sustituyendo ese tiempo de calidad y ese tiempo bonito para llegarle a la gente que queremos, y pensamos que con mandar un chat ya tenemos suficiente, y no lo es. Entonces, por eso hoy le agradezco a nuestro Café Durán que nos insistieron. Mira, compartan el café. Bueno, sobre todo porque uno se despierta en la mañana, lo primero que hago yo es tomar un café. ¿Viste? Entonces, el de hoy de Durán era para que nosotros compartiéramos un ratito más. Así que qué rico, Raquel. Raquel, mi niña, cuéntame, ¿cómo estás haciendo por lo que leo, lo que escucho, lo que veo, para que tu vida de verdad se mueve? Bueno, se supone que 24 horas, pero hay horas en que hay que descansar, Raquel. Bueno, no, eso es muy importante. Yo si no duermo, entonces ando de mal humor, ya no soy angelito, soy diablito. Lo conviertes, pero no me quieres cerca. Dios, ¿cómo haces, Raquel? Cuando uno habla de Raquel Robleda, automáticamente viene el tema, que si periodismo, viene el tema de la libertad de expresión, que créeme, es un punto en el que quiero que, por favor, compartas, porque cuando definimos libertad de expresión, muchas veces nos vamos a aquellos tiempos en que salía la pancarta, el no sé qué, por libertad, derecho a hablar, y no sé qué, pero a través tuyo, libertad de expresión logra otra definición, y hoy quiero que toquemos ese tema. Cuando hablamos de responsabilidad social empresarial, es un sinónimo de Raquel Robleda. Cuando hablamos de ese periodismo empoderado, es otro sinónimo de Raquel Robleda. Entonces, a ver, Raquel, ¿cómo haces? ¿Cómo haces, niña? Explícame. Bueno, mira, justamente hablaba en estos días con una persona que me decía, oye Raquel, ¿y cuál es tu proyección en la vida? Bueno, mi proyección es poder seguir levantándome mañana y seguir haciendo lo que yo quiero hacer. Yo creo que llega un momento en que uno se convierte en uno y uno mismo, y eres tú contigo y tu propósito de vida. Y si no logras encontrar ese propósito, da igual lo que hagas poco o mucho, no vas a estar feliz, no te vas a sentir a gusto. Entonces yo sí siento que he llegado a un momento, y te conozco hace algunos años, sabes que mi vida ha sido de alguna manera una montaña rusa, ¿no? Gobierno, empresa, sociedad civil.
televisión, después comunicación empresarial, después decidí ahora estudiar Derecho, acabo de terminar y ya tengo la idoneidad de abogada. Entonces, ¿por qué? Porque siempre he sido muy curiosa, porque siempre he querido entender, no saber más, porque yo creo que tú puedes saber más, pero siempre he querido y puedes hacer muchas cosas y puedes leer todos los días y saber mucho, pero me gusta entender y me gusta poder conectar las cosas y poder conectar los proyectos y poder verle futuro a los temas. Y decía yo, mi proyección, seguir haciendo lo que yo quiero, lo que me gusta y lo que me divierte. Pero dentro de todo eso, yo creo que hay un tema muy importante, que si todos nos lo propusiéramos, no estaríamos esperando que un político cambie este país. Es cómo yo puedo hacer para incidir y para cambiar las cosas, para realmente ser un agente de cambio, que desde mi pequeña parcelita, desde lo que yo hago, realmente pueda poner mi granito de arena para cambiar, para generar un cambio que incida en todos y que incida en el bien común. Entonces, por eso tantos temas, ¿no? Porque la comunicación es importante, estuve tiempo de periodista, pero luego me metí en el mundo de desarrollo social porque entendí que lo complementaba. Que para poder hablar, para poder contar historias, porque la comunicación es contar historias, para poder desarrollar éxitos, tenías que hacer las cosas bien. Entonces es una combinación perfecta de hacerlo bien más contarlo bien, y el orden de los factores altera el producto. Entonces a veces me sentaba y pensaba y decía, la comunicación por sí sola no es suficiente. Entonces hay que tener algo antes y luego poder contar esa historia, y creo que eso fue lo que le fue dando sentido a toda esta montaña rusa en la que yo he vivido, y me metí en esos temas de desarrollo social en los que creo que hay muchísimo por hacer, desde cualquier ámbito, desde cualquier sector en el que trabajes. Y bueno, ahora viendo la parte legal, porque esto me llevó a gobernanza empresarial, ¿no? A que las empresas realmente comprendieran que todo lo que quieren poner allá afuera y que todas esas historias que quieren contar tienen que empezar a fraguarse desde adentro y desde lo más alto, desde los consejos directivos. Se tienen que diseñar las políticas que estamos reclamándole al gobierno, las políticas para trabajar, esas políticas para el ser y el ser ético y el hacer responsable, tienen que diseñarse allá adentro y no podemos esperar que otro haga el trabajo. Entonces, mi nivel de incidencia como empresa y como empresario lo decido yo. Obviamente la ley me establece unos parámetros, obviamente hay que tener un orden legal en el país, y eso está bien, pero hay una parte que es la que la doctrina empieza a llamar ley blanda, y que esa es la que a mí me gusta, y que los abogados dirían, eso no existe, pero sí existe. Sí existe. Y esa ley blanda, que te saca chispita, te estoy viendo. Exacto, esa ley blanda es la que te define, porque bien dicen que no todo lo legal es ético. La ley establece los mínimos, pero los máximos los tienes que establecer tú, donde quieres estar, cómo quieres que te vean y cómo tú quieres construir ese perfil reputacional de empresa y de persona que quieres ser. Eso no te lo establece la ley. Entonces, pero tener el entendimiento completo y poder cerrar el círculo es muy importante para poder trabajarlo. Claro. Entonces, esas cosas me divierten, más allá de que me gustan, y me gusta entenderlas, aprender de ellas. Y yo creo que por eso te van dando claro, por eso creo que mi vida se ha convertido en esta montaña rusa que tú defines. Y bueno, consiste también, y yo creo que la pandemia nos enseñó, Lía, en que hay que poner primero a la gente. Muchos estudios lo demostraron. Inclusive en el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa, que yo represento aquí en Panamá, Merco, las empresas mejor valoradas allá afuera, las empresas que nos salieron en los índices de reputación, son las empresas que se ocuparon de su gente durante esos años duros. Mira qué interesante, súper interesante. Eso lo decían Amartya Sen, Premio Nobel de la Economía, Bernardo Klicksberg, que es el padre de la gerencia social en América Latina,
argentino, muy reconocido economista. Trabajó muchísimos años, ya se jubiló, para Naciones Unidas y para grandes multinacionales, asesorando consejos directivos, y decían, hay que volver a lo básico, hay que poner primero a la gente. Y cuando hablamos y nos llenamos la boca hablando de inclusión, de equidad, de género, de todos los temas de desarrollo social, pero yo invito a que realmente pensemos si somos inclusivos. ¿Realmente estamos dispuestos a que determinadas personas con un grado de discapacidad o con algún problema puedan venir a mi fiesta, puedan bailar en mi fiesta, realmente puedan participar conmigo? Estoy dispuesta a que estén ahí conmigo. No Eso es incluir, no como un favor, porque realmente me nace. Así es. Porque realmente pienso que eso es lo que hay que hacer. Son derechos humanos. Poner primero a la gente son derechos humanos. Y yo creo que nuestra sociedad en estos problemas que está inmersa se olvida constantemente de eso. Humanizar. Sí. Fíjate que en tiempo pasado, ¿no? Y cuando tuvimos la oportunidad de trabajar juntas, ¿te acuerdas? Uno a veces prejuzga, o sea, tú te generas una idea de lo que va a pasar en determinado lugar. Y cuando llegas a ese lugar y realmente te humanizas y hablas con las personas, esa idea queda fuera del lugar. No existe más. Las personas te piden cosas que tú no esperabas. Exacto. Las personas te piden todo aquello que no te imaginaste. Entonces, como seres humanos sacamos conclusiones antes de tiempo, prejuzgamos y no sabemos escuchar. No sabemos escuchar. La escucha activa es lo más importante y es la que más nos cuesta a todos, y me incluyo. Porque estamos escuchando al que está enfrente y parece una cosa trillada, pero estamos tratando de entender qué le vamos a decir. No estamos entendiendo qué dice y cuáles son sus necesidades y por qué me está pidiendo esto o aquello. Entonces, todo eso implica volver a lo básico y es la clave de la comunicación. La clave de esa comunicación persona a persona que no se sustituye con las redes sociales. Eso quería Raquel en aquello de que hay diferencia entre oír y escuchar. Por supuesto, enorme. Entonces, escucha activa para poder tener comunicación asertiva. Eso es muy importante. Pero nosotros, si no practicamos la primera, ¿cómo vamos a ser asertivos? Si tú no estudias tus públicos, si tú no entiendes lo que tu público quiere, lo que está buscando, lo que necesita, la necesidad. Cuando los bebés son chiquitos, ¿por qué lloran? Porque tienen necesidad. Así es. Entonces, y te vuelves loco tratando de entender qué les pasa. No, le enseñas a no llorar. Y les enseñas a no llorar. Para que no pataleen. Así es. Entonces, crecemos bajo esos estigmas y crecemos bajo esas reglas impuestas. Pero llega un momento en que, como ya sabemos hablar, entonces nos rebelamos contra esas reglas. Y por eso se forman las protestas y por eso se forman una serie de temas. ¿Por qué? Porque hemos perdido la capacidad de dialogar y de entendernos. Y si eso no cambia en esta sociedad, entonces estamos destinados a en reversa permanente. ¿Para qué el resto de los cambios? Vivimos en reversa. Totalmente. Así. Todo eso, Raquel, va hacia tu definición de libertad de expresión. Todo eso suena estabas hablando y recordé aquella niña, porque todavía eras una niña que mucha gente no sabe que marcó una diferencia en comunicación un 11 de septiembre. ¿Recuerdas? Bueno, mucha gente, hay detalles que la gente de repente conozco a esta persona, conozco a la otra, pero Raquel Robleda, aquel 11 de septiembre marcó la diferencia para Panamá y muchos no lo saben. ¿Qué pasó ese 11 de septiembre? Bueno, ese 11 de septiembre del 2001, Ajá. Ese 11 de septiembre marcó la vida de muchas personas, Así de es. todos, yo diría. Fue un antes y un después. Pero ¿no? tú en la historia. Pero cuéntanos. yo llegué a TVN, Ajá. a Televisora Nacional, hoy TVN Media, si me oyen, ya me van a corregir, pero yo llegué el día que Mireya Moscoso tomó posesión como presidenta de la República. Es imposible olvidarme del evento.
Y una de las primeras transmisiones en vivo que tuve la oportunidad de participar fue en la transferencia del canal, el 14 de diciembre de aquel año, del 99, en Miraflores. Yo nunca se me había pasado por la cabeza que iba a estar ahí ese día, ni mucho menos, pero fue muy interesante. Y bueno, al año siguiente, 2000, fue un año de mucho aprendizaje y de trabajar muchísimo en televisión, y yo por eso admiro mucho a mis colegas que se han quedado en el periodismo activo. En televisión se trabaja 24 horas, ¿sí? Y ahí sí que duermes poco. Yo creo que eso fue uno de los motivos por los cuales yo decidí irme a dormir un poco más, porque es una profesión muy sacrificada y es muy difícil. El 11 de septiembre del 2001 yo había llegado muy temprano, exactamente igual que todos los días, 6 y media de la mañana. Yo hacía las entrevistas en el informativo de la mañana y recuerdo que se acabó el noticiero, me fui a mi puesto y empecé a ver caer cables de F, de la agencia F, en rojo: accidente en Nueva York, accidente en Nueva York. Y yo decía, ¿pero qué está pasando? Y de repente en Telemundo veo una imagen y yo decía, oh, por Dios, no puede ser. Es que no puede haber bajado allí, ¿qué hace un avión ahí? Y me decían, no, fue una avioneta. Y yo, no, eso es un avión. Bueno, el caso es que en medio de la confusión me tocó sentarme en el set y empezar a narrar lo que nadie sabía que estaba pasando, porque nadie entendía nada y nadie sabíamos qué era lo que estaba pasando. Y bueno, empezamos a pasar las imágenes y yo recuerdo que me quedé ahí sentada todo el día, a las 4 de la tarde, que alguien llegó y me dijo, ya, vamos a poner otra transmisión, ven, vamos a trabajar el noticiero de la tarde y nos ayudas. Y yo creo que ese día le di la vuelta al reloj, pero fue muy interesante. Es por eso que te lo menciono. Fue muy interesante y son momentos que creo que tú no olvidas. Tú sabes que después me acordé mucho cuando yo llegué a estudiar a la Florida. Uno de los primeros eventos que yo tuve la oportunidad de ir fue a uno de los lanzamientos que se hacían desde el Cabo Cañaveral, desde el Kennedy Space Center, del Centro Espacial Kennedy de la NASA, cuando todavía se mandaban los transbordadores al espacio. Hoy ya están en museo. Y recuerdo que una profesora de universidad, un día que salimos a ver uno de los lanzamientos, porque se veían desde lejos, desde la universidad, me dijo, dice, aquí estaba yo el día que explotó el Challenger. Wow. Dice, y cada vez que veo salir uno, me acuerdo de aquel momento. Y yo ese día de las Torres Gemelas dije, a mí me va a pasar lo mismo que a mi profesora de la universidad con el Challenger, ¿no? Son cosas que tú no olvidas. No olvidas el momento, no olvidas el lugar, no olvidas lo que te pasó. Yo creo que todos, y ahora puedo revertir en ti y preguntarte dónde estabas, pero yo sí recuerdo, Olivia, una imagen que más allá de ver las torres ardiendo, que yo había estado hacía un par de años ahí arriba, en el restaurante, en el Windows of the World, que murió una panameña también. Yo me quedaba viendo a la gente que caía desde el edificio y me caían las lágrimas. Y mucha gente me dice, oye Raquel, ¿por qué te cuesta tanto llorar? Digo, porque es que cuando fui periodista tuve que aprender a tragármelas. Así es. Y ese día fue un día en el difícil. Que tragué muchas, porque tú tienes que mantener, tienes que estar ahí, tienes que seguir hablando, aunque una imagen vale más que 1000 palabras y a veces no necesitas narrarla, pero igual lo tienes que hacer, porque es tu trabajo. Y al final todos tenemos un corazón, ¿no? Entonces, y te duele, y más yo que viví tanto tiempo en ese país, entonces fue muy duro. ¿Dónde estabas tú ese 11 de septiembre? Yo sé que estaba cuidando a mis niños en ese momento, cuando se formó todo, se dio, o sea, cuando supe lo que pasaba, estaba en casa. Gracias a Dios, cuidando a los niños, pero fue impresionante el saberlo desde acá a pesar de la distancia. Y lo recuerdo, créeme, lo recuerdo en función tuya, por eso es que te lo mencioné, porque después cuando nos conocimos, que te escuché, que te conocí, y hubo un momento en que se hizo la presentación de ese 11 de septiembre, el ver cómo tú te mantuviste transmitiendo y fuiste la voz de Panamá, por decir así, transmitiéndolo al mundo. Y wow, ¿qué interesa? Bueno, a pesar de a Panamá sí, pero ¿qué interesa? Porque eras una niña para los efectos periodísticos al lado. O sea,
2001. A mí nunca me ha molestado decir No, mi no, edad, para pero nada, tenía 25 Sí, años. Sí, pero fue un marcaje maduro muy interesante, Sí. muy fuerte dentro del periodismo. Y créeme, no es porque estés enfrente, yo a quien pueda le digo, yo conozco a la niña la niña Que estaba contando que estaba la historia. ese día y que a todos nos súper impresionó la manera, todo lo que estaba diciendo y la fuerza para transmitir algo tan duro. Entonces, de repente no pensabas que me iba a acordar hoy de tu 11 de septiembre, pero es así, o sea, desde ahí se notó mucho la fuerza de una Raquel Robleda, la disposición de transmitir más allá de ti misma lo que estaba pasando, porque no perdiste hilo, te mantuviste en eso, y es así, por eso sé que tus idas, venidas, tu valores, todo lo que estás viviendo, en tu mundo y todas las decisiones que tomas hasta el punto de lograr hasta, si no me equivoco, ya creaste hasta un título universitario, ya tienes ya está bajo tu nombre, ¿verdad? En docencia, en la creación de una... Hemos creado 2 o 3 diplomados completos para poder formar profesionales ejecutivos en los temas de sostenibilidad. Así es. Y la verdad es que ha ido muy bien y me siento muy contenta porque, sabes que, bueno, el primer diplomado en el que yo enseñé, volviendo un poco a dónde inicia todo, por eso es que me fui para allá, ¿no? fue en Sumarse, mi gran amiga, hermana de vida, porque nacimos el mismo día, el mismo año, Teresa Molde Alba. Era la directora ejecutiva de Sumarse y me dijo, Raquel, yo necesito que enseñes el módulo 3, manejo de stakeholders. Y yo, perdón, ¿yo por qué tengo que enseñar eso? Porque tú eres una de las personas que mejor lo hace. Y yo, pero, o sea, Raquel, son relaciones, tú haces eso todos los días. Y yo, sí, pero es que yo lo hago como por instinto. Y me dice, bueno, entonces ahora aterrízalo y materialízalo en una metodología, porque lo vas a enseñar. Y yo, ¿tú estás segura? Sí, yo estoy segurísima. Y ok. Fue la primera vez, me aventuré y tú sabes que después cuando lancé Loop, mi agencia, mi emprendimiento, el proyecto con el que la presenté fue la Red de Periodistas por la Responsabilidad Social Empresarial y me lo pidió aquel primer grupo de diplomado y eso fue hace hoy ya como 15 años y ellos todavía siguen dando vueltas y lo más divertido del caso y lo que más me impresiona es que después de eso vinieron 2 diplomados más, porque luego vino Responsabilidad Social, Economía Circular, y ahora últimamente con IESA estamos en el de Sostenibilidad, pero Negocios Sostenibles, ESG, los criterios de ambiente, sociedad y gobernanza. Y yo enseño el módulo de la G, el de gobernanza. Pero sobre todo, fíjate que ahorita que La Estrella, El Siglo, han estado con el especial de mujeres. Así es. La que me postula, una de las que me postula, porque hacen varias menciones, es una alumna de aquel primer diplomado y me postula en la categoría de desarrollo social. Entonces siento que, bueno, va pasando el tiempo, uno se va acordando de aquellos momentos y de aquellas anécdotas que al final lo haces porque te gusta, porque te divierte, porque consideras que es parte de tu propósito de vida, pero no te das cuenta porque te divierte tanto que te va cambiando la vida. Así es. Y que te va marcando el camino y yo creo que ese es el mensaje, o sea, si las cosas van surgiendo, si las anécdotas y las historias para contar van surgiendo de esta manera, yo creo que siempre te van llenando de satisfacción al final y ese es el camino, ¿no? Esa es la ruta de la vida y de la sostenibilidad a nivel personal y también a nivel corporativo. Por eso es que tú recuerdas por qué nosotros llegamos en algún momento a definir que la mejor manera de trabajar en equipo es haciendo red. Porque la red está formada, la nuestra por lo menos, como una cadena de eslabones. Y si los eslabones no son fuertes, un eslabón débil se rompe la cadena. Entonces, todos esos eslabones de tu vida, mira cómo vas cruzando, que es lo que me encanta hacer, cómo vas cruzando una experiencia con la otra y cómo vas dando cuenta tú que vas marcando y que nada es casual. Todo vino de una cosa a la otra y de repente ya lo que tú te estás trabajando en un tercer diplomado tiene mucho que ver con esa Raquel que despertó y dijo hay que ser responsable, hay que
saber decir, hay que sentir para poder hacer, hay que humanizar. O sea, cuando tú vas viendo eso es lo que estás enseñando porque es lo que vas sintiendo y como tú misma lo expresas, es tu manera de ser exitosa. Y no es el ser exitosa poniéndose aquella, ¿qué te digo?, una medalla, poniendo el diploma enfrente, no, sino esa satisfacción que te da tu mirada, como yo siempre dije, mirar a los ojos, esa satisfacción que te da el levantarte con gusto, ese dormir 3 horas sabiendo que solo necesitas esas 3 horas porque ya tienes la carga hecha para el día siguiente. O sea, son esas cosas las que hacen que haya una diferencia en una Raquel Robleda. Apartar de la vida lo que te pesa, y a veces no se puede hacer tan rápido como uno quisiera, pero ir quitando del camino lo que ya no te agrega valor. Exacto. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Cuando tú asumes un compromiso, porque cada cargo, cada proyecto que desarrollas es un compromiso. Tú sabes que el compromiso tiene fecha de cumpleaños. Eso siempre es así. Entonces, tienes que lograr evolucionar con ese compromiso, cumplir ciertas metas y como escuchaba en estos días, y un consejo que me pareció muy sabio, no todos son éxitos. Los éxitos pueden parecer fáciles de gestionar, pero a veces no lo son. Y sobre todo si no lo sientes. Exacto. Entonces, si el éxito te puede, es peligroso. Pero también hay que aprender, además de aprender a gestionar los éxitos, hay que aprender a gestionar el fracaso. Porque si el fracaso puede más en ti, entonces te acorta el camino y te frena. Entonces yo creo que el fracaso es para aprender de él, para levantarse y para seguir, pero tienes que dejarlo atrás. Claro, qué bonito. Si no, al final lo único que hace es ponerte una piedrecita en el zapato que siempre te duele. Y no es justo. No es justo porque todos tenemos derecho a equivocarnos, pero también todos tenemos que tener derecho a levantarnos. La libertad de expresión es un derecho humano. Yo abogo por él, más allá de que mi carrera me haya llevado por otros caminos. Empecé en los medios de comunicación, sigo haciendo radio cuando se puede, pero yo siento que la libertad de expresión es algo que todos tenemos que defender, es una misión. Sin libertad de expresión, y eso no lo digo yo, es el derecho de los derechos humanos. Sin libertad de expresión es muy difícil que los demás se puedan vigilar, se puedan cumplir. Y los que en este país han tenido que ir injustamente por persecuciones a cárceles, al exilio, lo saben. Claro. Y creo que es algo que todos tenemos que seguir defendiendo y no nos podemos olvidar de eso. Y todo en su justa dimensión. Y lo he dicho en todos los discursos, palabras, lugares que me han invitado siendo presidenta del Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información, igual cuando era presidenta del Consejo Nacional de Periodismo. Utilizar la justicia, utilizar la vía judicial para tratar de callar a otros es un atentado contra los derechos humanos. Así es. Y si nosotros adoptamos esa modalidad y queremos parecernos a los países de la región, que lo hacen muy bien, porque hay unos cuantos, sin entrar en detalle, que lo hacen muy bien, lo hacen a la perfección, para callarle la boca a la gente, vamos a incurrir en un solo camino. Un camino que no nos gustó y por el que peleamos muchísimo y que se llama dictadura. Y para mí los gobiernos autoritarios, a mí no me importa si son electos democráticamente, si son autoritarios van camino allá. Así es. Y eso a mí me preocupa muchísimo. Ahora, libertad de expresión no significa que yo tengo que estar hablando mal de la gente que no me gusta. Y que yo tengo que atacar a todo el mundo por hobby y por pasatiempo. No, por eso te pedí no la es definición tuya de libertad de expresión, porque la tergiversan. Es el respeto. Ajá, así es. El respeto que yo tengo que sentir por los demás, por la sociedad, y la defensa de que las cosas se hagan bien. Y de que realmente lo que las distintas leyes o las distintas normativas que adoptemos, las adoptemos por medio de participación, en consenso, y sobre todo que sea por el bien común, para la convivencia pacífica. No nos podemos olvidar de eso, y si no abogamos por eso, todo lo demás es mi opinión, que es muy bonita y es válida,
yo tengo derecho a decirla. ¿Por qué? Porque hay libertad de expresión, pero ojo, no tengo derecho a ofender a otros. Y tengo que dejar muy claro que es mi opinión. ¿Okay? Las definiciones están claramente establecidas y están en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y están en la Convención Americana, y yo no sé por qué insisten en seguir buscando definiciones que no son. Así es. O sea, las cosas están definidas. Las adoptan a sus conveniencias. Aquí cada uno crea su propia película, quiere meterse en su película y crear su propio Hollywood personal. Así no funcionan las cosas. Entonces, si empezamos a pensar en la colectividad primero, creo que nos va a ir mejor. Me encanta tu liderazgo. O sea, lo estoy diciendo ya, tu liderazgo. No es tu visión sino tu liderazgo, porque es así. Raquel, hay una expresión tuya. Y que me gustaría mucho que hablaras de ello, porque no cualquiera se dice evangelizadora. Evangelizar. Dios mío. Mira, cuando empezamos a usar esa terminología, ha sido muy cómica. No es solo mía, hay otras mujeres destacadas muy valiosas, que llevamos años abogando por la responsabilidad social, abogando por la sostenibilidad, y empezamos a decir, bueno, somos las evangelizadoras de la causa. ¿Por qué? Yo recuerdo, Lía, cuando nosotros empezamos a hablar de un cambio en la forma de hacer negocios, un cambio en la manera de gestionar en el mundo empresarial, cuando empezamos a decir que la responsabilidad social no era filantropía y caridad, que era realmente una forma de gestión del negocio, de cualquier negocio, nos empezaron a mirar como diciendo, ¿y estas qué están hablando? Me acuerdo, me da risa, ¿no? Los primeros eventos, los primeros foros, los primeros espacios de diálogo que se empezaron a trabajar sobre desarrollo sostenible, sobre todos estos temas, éramos las mismas. Entonces unas hablaban, las otras aplaudían, después se bajaban y las otras subían y se aplaudían. Y al final hemos visto cómo en los últimos 15, 20 años en este país esos auditorios han ido creciendo. Hemos podido ver ahora cómo en los debates presidenciales se habla de desarrollo sostenible y ya se utiliza la palabra correcta, sostenibilidad. Así es. Y me quedo pensando, bueno, en verdad el término está bien puesto porque no hemos dejado de repetir, pero tampoco, sobre todo, no hemos dejado de hacer. Yo creo que es lo importante. Hacer. Muy importante. Cada uno desde donde puede y en los lugares donde ha estado. Y tú lo sabes porque entramos en un lugar que era muy difícil. Ahí nos conocimos cuando se creó aquella red. Y lo que marcó la diferencia fue todo lo que hicimos, no todo lo que hablamos. Así es. No sé si te acuerdas de aquella primera reunión, y yo siempre me voy a acordar, ¿no? Que había mucha gente. Cuando yo salí de ahí, yo solamente me acordaba de lo que habían dicho 5 personas. Y esas 5 personas eran las que menos habíamos hablado. Increíblemente, porque yo reconozco que cuando me dan el micrófono hablo muchísimo. Pero ese día no era un día para hablar. Era para organizarse y hacer. Era para organizarse y hacer. Y si todo estaba tan bien como lo vendían, entonces, ¿para qué estábamos ahí? Exactamente. Y yo siento que esa es la diferencia, ¿no? Uno tiene que saber escoger muy bien. Y en comunicación, igual que en política, en comunicación y la política son igual de oportunistas. Es el qué, el cómo y el tiempo, el cuándo. Y se siente también el marcar diferencia en positivo, porque eso nos marcó, Raquel. No, por supuesto. Nosotros, mira, a ver, nuevas generaciones, ¿verdad? Qué lindo, y que todavía sientan que aprendieron algo que están transmitiendo. Realmente importante, es marcaje. Hay que trabajar con los niños, las niñas, con los jóvenes. Empoderar. Definitivamente, empoderar y generar mucha escuela de liderazgo. Así es. Y mucha escuela de propósito, de misión de vida. En el colegio te enseñan a que tienes que salir y tienes que ir a que te empleen y te den un salario. No, ese no es el objetivo. No debe ser. Ese no es aprender a hacer un buen currículum. No. Sé tú tu propio currículum. Sí, pero tienes que trazarte un camino. Para poder avanzar tú, para darte esas respuestas que las puedes encontrar por ti mismo,
si sabes organizarte hacia dónde quieres ir, pero no pensando siempre en el día que me contraten. O pensando en llenar una cuota. Y me voy allá porque se Con habla toda mucho confianza. de equidad de género. Así Me han entrevistado también varias veces sobre el tema y siempre vuelvo al punto de partida y a lo básico. Esto no es un invento para que las mujeres puedan tener un puesto directivo. Para Esto hacer el no favorcito. es un invento. La idea no es hacer el favorcito, exacto. Cumplir una esto cuota. en No. realidad no es para cumplir una cuota. Esto es un derecho. Es un derecho humano, es un derecho de vida, es un derecho del profesional que realmente estudia, que quiere superarse y que quiere estar ahí y que puede ser competitivo. Entonces, no podemos seguir haciendo esas diferencias, ¿sí? Hay que trabajar por la igualdad y por la equidad en la misma dirección. Claro. Entonces, no se trata de una moda, porque ahora nos inventamos que esto es una moda y que en el 2030 hay que tener paridad. No, pero paridad, eso no ¿cómo? es. Eso no es. Yo soy partidaria de ese crecimiento, yo soy partidaria de esa meritocracia, de que realmente llegues porque te dan la oportunidad, pero porque te la has ganado, Claro. porque la vienes trabajando, porque la vienes construyendo. Porque Pero eres digo que- capaz, no porque eres mujer, porque eres capaz. Exactamente. Por eso. Es lo que Exactamente. queremos. Ay, Raquel, ¿qué vamos a hacer nosotros? Porque, mira, si nos quedamos, seguimos. Cuando vamos a ver, se nos van va a ser el podcast más largo largo de de- tu vida. Así que, Raquel, un mensaje para todos, porque tú sabes que con Lía estos son los primeros podcasts, pero siempre hay un segundo, un tercero, y por aquí vamos a seguir, porque yo estoy convencida y sé que para ti también nuestro rol de vida es hacer docencia, una docencia sencilla en lo que podamos aportar, en lo que nos toque a cada una. Y este es tu espacio siempre. Te lo Vamos a- agradezco y sabes que el mensaje yo creo que va más para los jóvenes que están tratando de descifrar qué quieren hacer, qué quieren estudiar, y tengo muchos sobrinos que están en esa línea y siempre les digo lo mismo. El presidente Kennedy en los Estados Unidos no eligió ir a la luna porque era fácil, lo eligió porque era difícil. El camino más fácil no es siempre el más conveniente, generalmente no lo es. La oportunidad está en el camino difícil, en ponerte metas y realmente hacer pasito a pasito para llegar a ellas. Y en el camino te vas a caer, sí. Sí, como los niños chiquitos cuando están aprendiendo a caminar y se caen. Entonces levántate y sigue. Y si te lastimas, pues ni modo, habrá que ir a ver qué fue lo que pasó y superarlo y seguir. Entonces, yo creo que como sociedad hemos adoptado esa política de que esto es más fácil, más sencillo y por aquí me va mejor, no necesariamente. Y lo otro, elegir, buscar dentro de ti qué quieres ser, cómo quieres que te vean. Realmente, ¿qué quiero construir? Tú al principio me definías, yo muchas veces ni siquiera sé definirme. Me preguntan, Raquel, ¿tú qué haces? Bueno, entre las tantas cosas que hago, soy consultora, asesoro empresas en temas de reputación empresarial y de construir reputación, de construir una gobernanza sólida en comunicación y sostenibilidad. Pero sobre todo, trato de que lo que se haga bien. Realmente estas asesorías para construir reputación consisten en hacerlo bien y que te lo reconozcan. Claro. Porque si no, no tiene sentido. Y al final, ¿a dónde vas a llegar? A una crisis. Como siempre, si lo haces bien y te lo reconocen, vas a llegar a la crisis en la mejor forma posible y vas a salir de ella de la mejor manera. Pero si no lo has hecho bien, no va a ser así. Entonces, en las crisis, realmente, en esos pequeños fracasos de la vida, es cuando realmente lo que eres cobra valor. Fabuloso, me encanta. Me encanta, Raquel. No sé si quieres dejar alguna red o las que anotemos. Bueno, el programa. siempre estoy en Instagram, el X o el Twitter, como todavía algunos le siguen llamando, lo uso poco, pero en Instagram soy Raquel Robleda y en LinkedIn también soy Raquel Robleda. Tú eres Raquel Robleda, al 100%, así que por RR eso. siempre. Me encanta. Gracias, Raquel, y a todos por estar Lía. con nosotros. Después de este rico café, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Te invitamos al próximo episodio.